Hola, bienvenidos a mi canal una vez más. Hoy quiero hablarle de la gracia. Quédate conmigo. De nuevo a mi canal. Quiero hoy hablarles un poco de lo que es la gracia de Dios. Dios nos ofrece un regalo que nosotros no merecemos y eso viene en forma de gracia. La palabra gracia mencionada unas 170 veces a lo largo de la Biblia, desde el Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta después en las epístolas de Pablo, o podemos ver que la palabra gracia ha sido empleada desde un principio. Eso y la misericordia de Dios son términos que se parecen, pero no es lo mismo. Entonces hoy yo me quiero concentrar en lo que es la gracia. La gracia, según el diccionario bíblico, ¿verdad? Dice que se dice charis, tiene varios usos. Uno de los usos, dice aquí, es como aquello que otorga una ocasión de placer, delicia, encanto. Entonces eso me recuerda a mí un versículo en el Proverbio 31:30, donde dice: engañosa es la gracia y vana es la hermosura. Otro ejemplo o otro significado que tiene la gracia es la de favor. Y esta en específico ha sido utilizada en muchísimas ocasiones, así como cuando menciona que María estaba llena de gracia, ¿verdad? De la gracia de Dios, del favor de Dios, y que Jesucristo vino a la tierra lleno de gracia también. Entonces eso es lleno de favor. Esa palabra favor es como cuando tú dices hallar gracia ante los ojos de alguien. Es cuando tú encuentras gracia ante los ojos de alguien. En Génesis 33:30 dice así: no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia, o sea, favor en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Entonces ahí ves cómo se utiliza la palabra gracia de una manera distinta a la primera, que fue sobre atracción y encanto. En esta es en forma de favor. Otro versículo que podemos ver es el que dice en Colosenses 4:6, dice así: sea vuestra palabra siempre con gracia. O sea, sin condenación, con gracia, y sin juzgar juiciosamente, sin condenar a la otra persona, sino con gracia. La tercera definición o significado que tiene la palabra gracia es de bendición o de beneficio. Este versículo te lo explica así, dice: de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Eso está en Juan 1:16 al 17. Entonces ahí vemos como la palabra gracia significa bendición, o sea, que nosotros recibimos por medio de Jesucristo, recibimos esa gracia de Dios. Otro versículo que explica o nos enseña esa manera de ese significado que tiene la gracia es en Efesios 3:8, que dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. O sea, a Pablo se le dio la gracia de anunciar a los gentiles, la bendición de anunciar a los gentiles el evangelio de Cristo. Entonces ahí vemos como la palabra gracia lo que significa es beneficio o una bendición. Y la última es que significa la palabra gracia es agradecimiento, expresión de gratitud, como cuando decimos dar gracias o acción de gracia. Para mí esa es la que inspiró el nombre de mi canal,
porque por agradecimiento yo quise hacer este canal para mi Señor, para su gloria, para su honra, porque así como Él le dio la bendición a Pablo de poder llevar el evangelio a las personas, a los gentiles, también a los creyentes y a los que estaban un poco tibios, ¿verdad? Él también me dio la gracia a mí de yo poder hacer esta obra para el Señor. Y yo, por agradecimiento a todo lo que Él ha hecho en mi vida, todo lo que Él ha cambiado en mi vida, yo quise llamarle a mi canal Por Su Gracia, porque por su gracia fui salva. Y dice así el versículo que a mí más me gusta, en Efesios 2, versículo 8, dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Reconozco que es su favor, su bendición, la que me ha salvado de vivir en desobediencia, de vivir en mi pecado. Él me ha librado de mi pecado, he aprendido a reconocer mis errores y de arrepentirme también. Él me ayuda a buscar la salvación. O sea, por su gracia yo he podido dejar el pecado, por lo menos no pecar constantemente o no, por lo menos no estar ciega al pecado como antes vivía. También me ha dado esa autoridad de yo poder hablar sobre la gracia del Señor. Él me ha dado gracia para yo poder llevar las palabras a ustedes, para que ustedes puedan también, así como yo, buscar esa gracia y alcanzar la gracia de Dios. Ahora les quiero decir que nada de lo que nosotros hacemos, ni bueno ni malo, nos garantiza que el Señor nos cubra con su gracia. Eso es un regalo que Él nos da, es don de Dios y no es por nuestras obras. Como dice un versículo que dice que para que no nos glorifiquemos, ¿verdad? Eso es un don que Él nos da. Le voy a leer Efesios, porque en Efesios 2 explica lo que es la gracia de Dios y la vida en Cristo. Entonces, dice así: Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y las inclinaciones de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que, a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de entre los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvos. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso y es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Entonces ahí podemos ver que nosotros no nos ganamos la gracia, el Señor no nos debe nada. Nosotros no podemos hacer nada para ganarnos la gracia de Dios. Él simplemente nos las da cuando nosotros venimos a Cristo, cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesús. Dios nos da la gracia para que nosotros podamos continuar con esta fe. El Nuevo Testamento se centra en el tema de la gracia de Dios al darnos su Hijo Jesús, que de manera voluntaria entregó su vida por pecadores inmerecidos. Los cristianos hoy continúan experimentando esa gracia por medio de la presencia y dirección del Espíritu Santo. El Espíritu comunica a las personas la misericordia, ¿verdad? El Espíritu Santo comunica a las personas la misericordia, el perdón y la aceptación por parte de Dios. Y les da el deseo de poder y de hacer la voluntad de Dios. O sea,
que a través del Espíritu Santo es que Dios nos da el deseo de poder y el deseo de hacer. Entonces de ahí recibimos la gracia del Señor para poder tener ese deseo de buscar a Dios, ese deseo de recibir a Cristo, ese poder de dejar el pecado atrás. Dios da un grado de gracia como don a los no creyentes también. Esto es para los que dicen que ellos también están llenos de gracia, pero ellos no tienen a Cristo o no lo tienen que tener. Bueno, pues Dios sí te da un poco de gracia, ¿verdad? Te ayuda ante tus problemas, te ayuda en tu vida. Entonces, eso Él lo hace por misericordia, para que puedan ser capaces ustedes de responder a el mensaje de creer en el Señor Jesucristo. O sea, Él le da esa pequeña gracia para que las personas que no creen puedan tener esa pizca de deseo de aceptar al Evangelio, de aceptar a Cristo en sus corazones. Dios da gracia a los creyentes, a aquellos que escogieron aceptar y seguir a Cristo, para que sean libres del pecado. Y motiva tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. También dice que la gracia de Dios ayuda a los creyentes a orar. Me encanta eso. A crecer en comunión con Cristo. A comunicar el mensaje acerca de Cristo a los demás. La gracia de Dios debe de ser deseada, buscada y aceptada. Entonces, no las ganamos por obras, pero sí tiene que haber una disposición de nosotros de buscar esa gracia y de aceptarla. Entonces, ahí es como una fe en acción. Que eso es otro de las palabras que van juntas con la gracia. La fe y la gracia van juntas. La gracia de Dios puede ser resistida y rechazada, lamentablemente, recibida en vano y sin efecto duradero, descartada y desechada y abandonada por personas que en algún momento verdaderamente creyeron y aceptaron a Cristo. Aquí podemos ver que hasta personas que han recibido la gracia de Dios, que han recibido ese poder, también han decidido desecharlo, han decidido no seguir y abandonar, ¿verdad? Su creencia en Jesucristo. Entonces, vemos aquí que la gracia de Dios es muy importante, es una doctrina en la que nosotros nos basamos, nosotros vivimos bajo el pacto de la gracia en este momento cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón. Y de ahí es que sacamos la doctrina de la gracia de Dios. Y quiero leerles algunos de los versículos que a mí más me gustan sobre la gracia de Dios, para que puedan tener un poquito más de entendimiento o un poquito más de apoyo de lo que es la gracia de Dios. Dice aquí en Gálatas 2, versículos 16 al 20, dice, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Pero si buscas ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores. ¿Es Cristo entonces ministro de pecado? De ningún modo, porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor. Que dice así en Tito 2, del 11 al 14 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Nosotros somos salvos por la gracia de Dios, de la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Si en Romanos 11:6 dice, pero si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. La gracia justifica el pecado. La gracia no justifica el pecado. Otra de las cosas que dice Pablo acerca de la gracia es que la gracia no es una licencia para pecar, porque algunos creen
que podemos, que como vivimos bajo la gracia de Dios, podemos nosotros seguir pecando. Dice aquí en Romanos 6, del 1 al 2, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Nadie de nosotros mereció una salvación, ¿verdad? Entonces, por eso dice que nosotros no la merecíamos, pero Dios nos la dio. Nos dio el perdón, nos limpió de todo pecado y ahora nos ha dado una nueva vida en Cristo. Entonces no podemos vivir en el pecado. O sea, no vivimos de la gracia pecando. No es como yo digo, Dios me libertó, pero no me dio libertinaje. Entonces la gracia me cubre, me da libertad, pero no me da libertinaje. O sea, yo no puedo hacer lo que yo quiera, porque Jesús me compró a un precio, y a un precio costoso, un precio de sangre. Entonces por su gracia, Él me cubre y me da el poder de yo vencer mis pecados. Entonces yo no puedo seguir pecando para que la gracia abunde. No, sino que la gracia Él me la va a dar para que yo pueda vencer ese pecado. Entonces, como dije antes, la gracia es algo que nosotros no nos ganamos y no es por nuestro esfuerzo. La misericordia de Dios, ese perdón que Él nos da, viene, Él no deja de ver el pecado de nosotros cuando nos da misericordia, pero la gracia Él nos las da sin que nosotros no las merezcamos, no lo merecemos, Él no nos debe nada. Y yo entonces, sin más, le digo que sean ustedes llenos de la gracia de Dios, que busquen esa gracia, como dice aquí en la Biblia, que la gracia se busca y se encuentra, ¿verdad? Y que recibamos a Jesucristo en nuestros corazones para que Él siga transformando nuestras vidas y nos siga abundando esa gracia para que nos pueda a nosotros dar el poder de nosotros ser victoriosos y vencer nuestra carne, vencer nuestros pecados. Así como Él fue victorioso en la cruz, Él nos da esa victoria a nosotros también. En otro video les voy a hablar lo que es la fe y después entonces se integran las dos cosas, la fe y la gracia. Nosotros además podemos extender la gracia a otros, podemos tener ese deseo de ayudar a otros también a encontrar a Jesucristo. Y cuando las personas, nosotros sabemos que no están en el camino correcto y que están haciendo cosas que no deben, nosotros no debemos de condenarlos, pero sí en amor, ¿verdad? Así como Dios lo hace en amor a nosotros también, que nos señala el error en el que estamos, nos señala el pecado, pero no con condenación, sino para darnos la oportunidad de nosotros aprender de eso y salirnos de ese pecado. Entonces, así mismo nosotros podemos darle gracia, extender gracia a otras personas, especialmente a esos creyentes que por algún motivo han caído de nuevo en el pecado, han hecho cosas de las que ellos se arrepienten. Y también hay otros que no se arrepienten, ¿verdad? De todas maneras, nosotros debemos de orar por ellos, debemos de en amor llamarle la atención y con la esperanza de que ellos puedan rectificar y puedan volver al camino del Señor como Dios mismo así lo requiere. Entonces yo ahora me despido, espero que le haya sido que le haya traído un poco de entendimiento a lo que es la gracia del Señor. Recuérdense que los quiero mucho en el amor de Cristo y que el Señor los cubra con su gracia y su paz. Que tengan muy buenas tardes o buenas noches donde quiera que se encuentren muy bien. Paz y gracia. Nos vemos pronto. Bye bye.